estamos iniciando un nuevo. Entonces, vamos a iniciar pues con temas nuevos. Esta consigna pues es correspondiente al mes de marzo. Empezamos nuestra unidad 6 de nuestro tercer trimestre. Prácticamente ya estamos pues prácticamente en la recta final. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nuestro tema va a ser materia, energía e interacciones. Y vamos a ver que el tema se va a desglosar en ecosistemas, clasificaciones de ecosistemas. Vamos a ver las competencias intraespecíficas y interespecíficas entre animales, la interacción entre un depredador y la presa, mecanismos de defensa, equilibrio poblacional, factores bióticos y abióticos, cadenas y redes tróficas, y vamos a ver el ciclo biogeoquímico. Todo esto lo vamos a estar trabajando en lo que es el mes de marzo. ¿Sale? Todos estos temas. Recuerden, los que venimos de manera presencial, debemos tener impresa esta consigna. No sé si ayer se les comentaron en la junta, pero esta consigna, los que venimos de manera presencial, se imprime para que se pueda seguir el orden de las actividades. Entonces es muy importante que todos lo tengan. Entonces esto, los que seguimos en línea, pues lo guardan para que ustedes vean cuáles son las actividades que se van a estar haciendo. Por lo tanto, el día de hoy nos corresponde ver el tema número uno de lo que es la consigna. Entonces vamos a ver lo que viene siendo el tema de los ecosistemas. Para eso, actividad introductoria, vamos a identificar lo que sé de un ecosistema. Este es un cuadro de las 3 Q, que es qué quiero aprender y qué aprendí. Entonces, este que aprendí se responde al final de ver toda la consigna, ¿sale? Entonces, ¿qué es yo qué sé del término ecosistema y qué me gustaría aprender de él? ¿Sale? Entonces, este cuadro lo copiamos en nuestra libreta. Acuérdense de dejar una hoja para hacer su portada o su separador y marcar que es el mes de marzo. Entonces, este cuadrito, chicos, se va a copiar en la libreta y lo vamos a contestar. ¿Qué sé? Lo que yo sepa del término ecosistema y qué me gustaría aprender del tema, ¿sale? Entonces, este cuadrito, por favor, se va a la libreta. Siendo quinto año, sexto año, nosotros vemos el tema de lo que son los ecosistemas. Vemos que los ecosistemas se van dividiendo, depende al lugar por donde se va originando, vemos que tienen un lugar en específico, vemos que se van determinando por diversos animales, por plantas y demás. Estos factores, ¿qué es lo que hacen? Que se genere la diversidad pues, en cada parte de lo que es el planeta. Entonces, recordemos que un ecosistema es el conjunto de especies que hay en un área determinada. Un ecosistema y las regiones naturales son iguales, es lo mismo. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente. Un ecosistema y una región natural es lo mismo. O van de la mano. A ver, chicos, respuestas. ¿Región qué dijo? La región natural es lo mismo que un ecosistema. ¿O van de la mano? Van de la mano. Ok. Tanto los ecosistemas como las regiones naturales van a interactuar entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Las regiones naturales son áreas que tienen condiciones similares en lo que es un clima, un relieve, una vegetación, una fauna. Y tanto en el ecosistema como en la región natural, el clima es el principal factor que se va a asociar. ¿Qué quiere decir? El ecosistema va a ser el lugar o el área en donde van a interactuar lo que son los procesos de depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis y todo lo que genera una parte de lo que viene siendo, digamos, la diversidad, ¿no? Las especies del ecosistema son las que van a incluirse los reinos, las bacterias, los hongos, las plantas y los animales. De esta manera,
va a depender un factor de otro para que este ecosistema se pueda generar, ¿sí? Entonces, el ecosistema es el principal medio para que una región natural se pueda, ahora sí que desglosar, ¿no? Esta relación que hay entre con su medio va a resultar un flujo de materia, que quiere decir que todo está ligado, tanto lo que es el sol, el aire, el agua, todo se va a mantener en equilibrio para que el ecosistema se mantenga y funcione de una manera adecuada. En biología, pues un sistema o un ecosistema es determinado como un sistema que está conformado por organismos, por el medio ambiente y por el lugar en donde habitan. Y de esta manera existen también factores bióticos y abióticos que se van a establecer entre ellos, que quiere decir factores vivos y factores no vivos. De esta manera, en el ecosistema va a generar ese flujo de energía que va a hacer que se vaya creando y vaya generándose de una manera adecuada lo que es el ecosistema tal cual, que quiere decir que funcione bien en su parte. Las especies, hablamos de seres vivos que habitan en un ecosistema, van a interactuar entre sí. ¿Por qué? Porque necesitan de la energía, pues hablamos del sol y de la materia. Hablamos del agua, hablamos de plantas, hablamos de todo lo que puede ayudarnos a vivir en lo que es el lugar en específico. Como les comentaba anteriormente, en el ecosistema existen dos factores, hablamos de factores bióticos y también factores abióticos. ¿En qué consisten estos factores bióticos? Los bióticos son aquellos que tienen vida, que quiere decir que son considerados los seres vivos, ¿ok? Hablamos de plantas, de animales y de bacterias. Esos son los factores bióticos. Son aquellos que pueden nutrir a lo que es la naturaleza. Y los factores abióticos son todos los objetos que no están vivos, pero que funcionan como una fuente de energía. Hablamos de la luz, de la temperatura, de la tierra, el suelo, las rocas, la arena, el aire y el agua. Estos factores abióticos van a determinar o se determinan por el espacio físico en donde habitan, ¿ok? Y de esta manera los bióticos son los que necesitan de otros factores, por ejemplo los abióticos, para vivir. Por ejemplo, si las plantas no tuvieran tierra, no tuvieran agua, ¿creen ustedes que vivirían? No, ¿verdad? Y si tampoco existiera la luz, no podrían hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces, las plantas necesitan de los factores no vivos, perdón, o en este caso sin vida, para poder nutrirse y poder vivir. Lo mismo los animales. Los animales necesitan el agua para poder nutrirse, también necesitan la luz. Y de esta manera vemos que aunque sean factores que no tienen vida, son aquellos principales que el ecosistema necesita para mantenerse en un flujo y que pueda funcionar de una manera adecuada. ¿Okay? Hasta este punto, ¿hay alguna duda en lo que son factores bióticos y abióticos? No más. Perfecto. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un factor biótico y un abiótico? A ver, ¿qué me dice? Que los abióticos son seres sin vida y los bióticos tienen vida. Correcto. Ahí ya tenemos la primera pauta para poder presentar un buen examen, ¿vale? Pues ahí la diferencia es que un biótico, como lo comentaban anteriormente, son aquellos que tienen vida y un abiótico son los que no, pero que aún así se necesitan ambos para poder generar un buen flujo de energía, ¿vale? Bien, seguimos. Un ecosistema, pues recordemos, como lo comentábamos anteriormente, necesita de los elementos tanto bióticos como abióticos. Y de esta manera va a ser que puedan formularse y puedan generar un buen flujo de energía. Estos ecosistemas también se componen de tres factores básicos. Hablamos de los organismos autótrofos, heterótrofos y de la materia y de los componentes no vivos.
Ya vimos que la materia y los componentes no vivos son los factores bióticos y abióticos. Pero ¿qué era un organismo autótrofo y qué era uno heterótrofo? ¿Alguien sabe cuál es un autótrofo y qué es un heterótrofo? ¿O alguna vez lo han escuchado? Nadie. Bueno, pues entonces, un organismo autótrofo y uno heterótrofo son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los organismos autótrofos son aquellos que van a fabricar su propio alimento, como lo son las plantas, los microorganismos. Entre ellos derivan las bacterias y las algas. Ahora, los heterótrofos son aquellos que necesitan de la ayuda de otro componente para poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que se van a alimentar de otros seres vivos, como por ejemplo los animales, los hongos, el reino protista, las bacterias y también los seres humanos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que estos factores influyen en lo que viene siendo un ecosistema, porque indirectamente podemos ver que los autótrofos, en este caso las plantas, realizan el proceso de la fotosíntesis, pero los heterótrofos no son capaces de poder producir su propio alimento. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar de dónde alimentarme para poder sobrevivir. ¿Okay? Como por ejemplo, los seres humanos, nosotros no podemos fabricar nuestro propio alimento por sí mismos, no somos autótrofos, sino que somos heterótrofos. Tenemos que buscar otra fuente para poder alimentarnos. En cambio, las plantas sí las pueden hacer. Ahora, son organismos autótrofos los que tienen la capacidad de producir su propio alimento. ¿Con qué? Con sustancias inorgánicas. Hablamos de lo que son la tierra, hablamos de lo que son el sol y el agua. Estos son caracterizados por generar su propio alimento, como les comentaba anteriormente. ¿Mediante qué? El proceso de la fotosíntesis. ¿Vale? Estas sustancias que logran ahora sí que involucrar, influir en su proceso, hace que los ayude a vivir y pueda generarse su proceso de alimentación. Por eso se les llama organismos autótrofos. Ahora bien, nos fijamos en la imagen. Aquí tenemos organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de otro alimento o de otro organismo para poder, ahora sí que vivir. Aquí vemos que el gorila se está alimentando de verduras. Esas verduras pues son cosechadas, ¿no? Aquí vemos igual que se está alimentando de carne, de frutas, de otros animales. Entonces son organismos que o son animales o elementos que tienen que buscar o tienen que depender de otro organismo para poder realizar su alimentación y nutrirse, ¿no? De esta manera, esa es la diferencia entre un organismo autótrofo y un heterótrofo, ¿sale? Los autótrofos solitos generan su propio alimento. En cambio, los heterótrofos son aquellos que van a buscar otra fuente para poder alimentarse, ¿sale? Y bueno, de esta manera es como se van generando los eslabones en las cadenas alimenticias. Vemos que los consumidores primarios, los secundarios, los terciarios. Y bueno, vamos a hablar, el conejo se come las plantas, pero hay otro animalito que se va a comer a ese conejo. Entonces, de ahí se van formando las cadenas alimenticias. Bueno, eso aquí, ¿alguna duda entre autótrofo y heterótrofo? Dime. ¿Existen animales que produzcan los dos? A ver, permíteme. ¿Qué pasó? No te escuché. ¿Existen seres vivos o animales que produzcan los dos o no se puede? No. Hay, en este caso, las plantas, los hongos, pues en este caso van a ser parte los únicos que podemos decir que van a hacer las dos funciones son los hongos, porque los hongos se van a alimentar de lo que son la tierra y también de algún organismo que ya esté muerto, pero aún así no va a poder producir, un animal no va a poder producir su propio alimento, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando decimos que es autótrofo, solito, o sea, solito va a generar aquí la fotosíntesis, ¿no? Se va a agarrar el aire, el sol y las demás, dióxido de carbono, para generar ese oxígeno. Entonces, solito lo va a hacer, no necesita la ayuda de nadie más, sino que sus propios nutrientes van a generar ese organismo. Ahora, los heterótrofos necesitan, si nosotros no comemos carne,
no comemos plantas o hojas tal vez, no comemos, nosotros nos vamos a morir porque no tenemos cómo sobrevivir. ¿Ok? Pues tenemos que buscar o ayudarnos de otra fuente para alimentarnos. Entonces, los heterótrofos no podemos fabricar nuestro propio alimento. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una actividad rápida para la sesión. Vamos a escribir 5 ejemplos, de acuerdo a lo que les acabo de comentar. Vamos a escribir 5 ejemplos de factores bióticos, 5 de factores abióticos, y ustedes van a escribir la diferencia de un organismo heterótrofo y uno autótrofo. ¿Qué es lo que les comentaba anteriormente? Lo que les expliqué, cuáles son las diferencias o qué necesitan estos seres para poder producir sus alimentos y quienes no la producen, ¿sale? Entonces, una actividad súper rápida para la sesión va a ser esta diapositiva. Va a formar parte de la tarea de casa, va a ser su retroalimentación, ¿sale? Entonces, ustedes van a investigar cuáles son las características de un ecosistema y las copio en mi libreta, ¿sale? Las copio, cuando yo termine, le tomo foto y las subo a la plataforma de clase, ¿sale? ¿Dudas en cuanto a la tarea de casa, chicos? ¿Ninguna duda? Bien, recordarles, estamos iniciando un mes nuevo, importante ir subiendo sus actividades. Chico, chica, que no pueda subir sus tareas por la plataforma de Classroom, me lo envía a mi WhatsApp, ¿sale? Bien, pues entonces, chicos, con esta actividad, acuérdense de subir su cuadro que hicimos al iniciar la sesión, su cuadro de ahorita, que también forman parte de la tarea, ¿sale? Entonces son 3 fotografías en sí que me van a estar subiendo. Entonces, esas van a formar tareas a la carpeta del día, por favor, ¿sale? Muy bien, chicos, pues entonces con esto finalizamos lo que es la clase. Nos vemos hasta el día martes. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Bueno. Adiós, maestra. Bueno.